yo quiero que me acompañe usted. En algunas ocasiones le voy a pedir que lea juntamente conmigo. La mayoría quizás no. Pero nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, una información que Dios quiere que la conozcamos nosotros, sus hijos. Y nos dice aquí en el capítulo 8 de la persecución que hubo en aquellos tiempos. Y uno de los perseguidores y de los que estaba causando mucho problema era Saulo, que consentía en la muerte de aquel joven que fue apedreado. Pero en el versículo 4 nos habla de otro de los jóvenes que habían sido escogidos para servir a las mesas, para meserear. Nos dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe fue uno de los esparcidos, fue uno de los que fueron echados fuera de la ciudad de Jerusalén y de sus alrededores. Y él se fue a Samaria. No sé a dónde más hayan ido los demás, los otros, pero Felipe, uno de los esparcidos, llegó a Samaria. Si trae a su mente recuerdos de Samaria, ¿quién estuvo en Samaria antes de Felipe? ¿Recuerda a alguien? ¿Recuerdan que Jesús llegó ahí al pozo donde estaba una samaritana sacando agua? ¿Sí recuerdas eso? Bueno, fíjate bien para que vayas conectando, porque esto es muy necesario traer a memoria a quién estaba antes en Samaria o algo así. Bueno, llegó a Samaria y ahora yo me hice una pregunta con respecto de Felipe. ¿Qué es lo que Felipe había abandonado, había dejado atrás? Es decir, no solamente antes de meserear, no solamente antes de que fuera llamado para servir las mesas de las viudas de los griegos, que murmuraban, se quejaban de que eran mal atendidas. Yo sé que aquí no le damos la atención que usted se merece, pero pues hacemos lo posible. Pero pues aunque no se nos trate bien, debemos de evitar esto para no traer condenación a nuestras vidas. Y bueno, es decir, murmurar. Pero entonces este muchacho, este joven Felipe, había sido uno traído delante de las autoridades de los apóstoles para que sirvieran las mesas. Quizás la indicación era precisa: Felipe y ustedes los demás, Tomás, por favor atiendan bien, sobre todo a estas viudas. Estas viudas, atiéndanlas bien. Hagan lo mejor posible, pónganles bonita cara, ¿sí? Quizás estén un poco berrinchudas por lo que ustedes quieran, quizás sus dolencias, su edad o lo que sea. Ténganles paz, ténganles tranquilidad. Sírvanle lo mejor que se pueda. Pero antes de esto, Felipe ya estaba enrolado dentro de los ministerios del Señor Jesucristo. Había dado a sus discípulos, a sus apóstoles. No eran solamente los 12, muchos le seguían, y entre estos muchos era Felipe. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que Felipe había dejado, había abandonado antes de estar sirviendo mesas a las viudas? ¿Tú qué crees que haya podido dejar Felipe? Yo pienso que quizás padre o madre. Pienso también que posiblemente tuvo hermanos y dejó hermanos muy amados. Quizás a veces se chongueaban entre ellos, pero se amaban, ¿verdad? Quizás un trabajo, un empleo, amigos, la buena comida que mamá servía a la mesa. Quizás frijolitos pero aderezados con un sabroso picante molido por ahí en un metate, esas cosas que se me olvida ahorita el nombre. Molcajete, gracias Guti. No sé, sus tortillas recién echaditas, ¿verdad? Aquí te va otra tortillita, Felipe. Mira, mamá, dame esa con cremita. Enróllamela así como machito, como cuando yo estaba chiquito me la enrollabas con la misma agüita que mojabas la masa. Me la haces así un machito. Dame una así, mamita. Posiblemente, posible no. Pero pienso en que ¿qué dejaste tú cuando te casaste o te separaste de tu casa, tus padres? ¿Por qué razón? Por lo que sea,
que te has apartado de tu casa, ¿qué dejaste? Y los primeros días, pues se resiente. Quizás se vaya uno acoplando a un nuevo estilo de vivir, pero Felipe, yo puedo pensar que había dejado muchas cosas. El Señor, cuando nosotros empezamos a servirle, tuvimos que dejar varias cosas también. El estilo de vida, de la forma en que nosotros como familia compartíamos, mi esposa, nuestros dos únicos hijos, varón y hembra. Y bueno, pues también mermó, aparte del tiempo, pues mermó cuando nos mostró el Señor el camino que teníamos que seguir, dejar el empleo. El Señor me dijo, me habló a mi corazón que tenía que dejar el empleo. Dejé el empleo muy bien pagado, gracias a Dios. Pero cuando Guti se enteró de que aparte de que eso ya lo había dejado, creo que así era el orden de las cosas como se dieron, habíamos dejado también otro tipo de trabajo, todo lo relacionado a lo de Cácaro, es decir, todo lo relacionado a lo de los cines. El cine tropical, que bueno, rendía buen fruto, la dulcería ahí también nos rendía un poquito más de dinero, y cuando salíamos a exhibir películas en las rancherías para ganar un poquitito más de dinero, todo eso el Señor me lo fue pidiendo a mí y yo lo fui dejando por la gracia de Dios. Ahora, yo sé que los que más resintieron fue mi esposa, fueron mis hijos, el cambio o el estilo de vida. Pero no me arrepiento de ello de ninguna manera. Me equivoqué muchas veces cometí tonterías por la inexperiencia, porque no teníamos quien nos aconsejara, porque no teníamos más que depender del Espíritu Santo. Y qué bueno, ¿no? Y Dios nos ha sido fiel y nos ha traído hasta aquí. Tuvimos que dejar hasta la ciudad, incluyendo esto, la casa, las amistades, los parientes, los primos, los tíos, bueno, todo lo dejamos. Hasta la temperatura más fresca y llegamos a un calor. Yo estaba acostumbrado, aquí trabajaba, mi esposa y mis hijos no. Entonces todo cambió. Y eso pues sí trae ciertos desniveles, ciertas molestias. Pero yo sé que al final, el final va a ser bueno. ¿Cuántas personas abandonan a sus esposas o a sus esposos, o abandonan el trabajo o lo pierden por el alcohol, por el adulterio, por la fornicación, por la droga, por lo que tú quieras, los dos tipos de drogas? Las deudas y el otro tipo de la droga, alcohol, cigarro, marihuana, LSD y no sé cuántas cosas. Y mira, el resultado pues es muerte. Pero lo que Dios nos pide que dejemos, el resultado tarde que temprano va a ser vida y va a ser bendición. Y bueno, yo pensé en Felipe. Felipe estaba pues ya siendo llamado a que fuera más notable entre todos los demás, entre las mayorías, entre los miles que ahí se congregaban no sé cuántas veces al día o a la semana, o algunos hasta ahí vivían en una unidad ahí en los campos alrededor de Jerusalén, no sé. Pero lo que sí sé es que Felipe y otros 6 fueron llamados, ya fueron un poquito más notables, ya fueron traídos de parte de Dios a estos hombres a que sirvieran un poquitito más allá, más adelante, a crecer, por decirlo así, en obediencia a Dios, no a crecer delante de los demás, esto es lo de menos. Pero ahora lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, como te dije estas palabras hace ratito, ¿verdad? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Para eso había sido llamado Felipe, y ahora en una forma diferente a lo que le estaba haciendo en las mesas, o quizás allá entre sus familiares. Ahora estaba hablando a una multitud
a todo un pueblo que ya tenía conocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque si tú lees lo que pasó ahí con Samaria, con aquella mujer que tenía 5 maridos o 4 o 5 maridos, y el que tenía ya no era su marido, es decir, ya no quiso casarse. Bueno, nos dice que entonces lo que hizo Felipe es lo que quiere Dios que cada uno de nosotros hagamos, que anunciemos el evangelio. Entonces Felipe, dice el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nuestra palabra, la palabra de todos los hijos de Dios, tiene que ser, sobre todo, tiene que salir a anunciarles, decirles a otras personas de Cristo. Claro que no se puede a boca de jarro, quizás hay que entablar amistad, quizás hay que hacer algo con nuestros amigos o nuestros parientes, pero tenemos que hablarles de Cristo. Pero aquí este muchacho pues les empezó a hablar de Cristo. Quizás a uno, quizás a dos, quizás se juntaban algún grupito por ahí. ¿Qué dice aquí este muchacho, este joven llamado Felipe? Yo he oído por ahí que está hablando de un hombre que nosotros conocimos, que se llamaba Jesús, al que clavaron porque no se había borrado esto del conocimiento de la gente, de la mayoría de los que ahí vivían a su alrededor, aún desde muy lejos. Bueno, Felipe empezó a hablarles de Jesucristo. ¿Por qué razón? La única razón es porque amaba a Jesús y quería seguir sus pasos. Si tú vienes al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, nosotros encontramos a alguien que no quiso seguir a Jesús. Bueno, su razón tenía, muy valiosa, lo que es valiosa para muchas personas hoy en nuestros días. Marcos capítulo 10, en el versículo 28, viene un joven también, joven bendecido por Dios, de ninguna otra manera más que por Dios, y le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Vino a la persona correcta, hace la pregunta perfecta. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces él sabía que existía una vida eterna, no como los testigos de Russell, que dicen que todo al morir se acaba, que se muere y la persona es como un perro, ahí queda tirado, lo sepulta. Eso es lo que dicen los testigos de Russell. Pero este joven sabía que había y hay una vida eterna, pero no sabía cómo podía él ganarla, no heredarla, porque él sabe que se tiene que heredar. Quizás porque todas las riquezas que él tenía las había heredado de sus antecesores. Y bueno, el Señor Jesucristo le da la respuesta adecuada, lo que había, lo que frenaba a hacer la voluntad de Dios, el cómo obtener la vida eterna. Y el problema que él tenía era sus riquezas. Entonces, si el problema en mi vida es el alcohol, el Señor me va a decir: deja el alcohol, lo demás no te va a estorbar. Deja que te dé el adulterio, lo demás no te va a estorbar. Pues sí, va a ser un obstáculo, pero lo que frena tu corazón, lo que te atrae a ti, es el dinero. Es lo que le está diciendo al Señor. Y bueno, nos dice la Escritura, ¿verdad?, que este joven pues no, quiso que no, vio que no, era un buen joven. No mataba, no robaba, no daba falsos testimonios, es decir, no hablaba mal de nadie, no había cometido ningún fraude, había honrado a su padre y a su madre. Y hoy en nuestros tiempos es difícil encontrar hijos que honren a padre y a madre, ¿verdad? No, y ahora hasta los juzgan. Bueno, nos dice aquí la Escritura que la respuesta del maestro: todo esto he guardado desde mi juventud. Ahora, el Señor no le replicó que eso no era una verdad. Entonces, por lo tanto, el Señor continuó adelante. ¿Cuál era su riqueza? Por eso le dijo, ¿verdad?, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, versículo 21, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces, aquí nos habla precisamente de varias cosas muy importantes. Yo quiero decirte primeramente, este versículo 21 dice: entonces Jesús, mirándole, di conmigo, le amó. Como era este muchacho, su estilo de vida, Jesús le amó. Cualquiera que sea tu estilo, mi estilo de vida, Jesús me ama.
¿Me entiendes? Me ama, te ama a ti. Eso es indiscutible. Y Jesús se lo dijo aún antes de que él obedeciera la indicación que le hace enseguida. La cosa que le faltaba era precisamente las ganancias grandes que tenía, las riquezas. Ahora, ¿qué estaba diciéndole el Señor Jesucristo? Que se los diera a los pobres. Esto no trataba de inmediatamente decir, vénganse todos los que tengan, vénganse aquí estoy, y empezar. No. Es decir, invierte en los pobres, soluciona problemas de los pobres. No amarres tu dinero en caja fuerte en el banco. Empieza a mover tu dinero, dalo a los pobres, haz obras sociales. ¿Lo entiende usted? De eso se trataba. De que no dijera como los niños, mío. Los niños dicen mío, no dicen tuyo. Cuando les piden un juguete de los que traen por ahí entre sus manos, aún a los que no traen en sus manos y no son suyos, dicen mío también. No, mi hijo, dice el papá, la mamá, es de él, dáselo, regrésaselo. Pero no era todo. Una vez que se deshacía de lo más importante, lo que ataba su corazón, su pensamiento y todas sus fuerzas, era que iba a tener un tesoro en el cielo. Le iba a quitar una paleta pequeña para darle otra paleta más grande. ¿Me entiende usted? Si tú quieres tener a un niño contento y le quieres quitarle algo, dale otra cosa más grande, de mayor valor. Para él, lógico. Ven y tendrás tesoro en el cielo. Y él de seguro empezó con su calculadora. Bueno, pues sí, suena bien, pero en el cielo. Y luego escuchó inmediatamente, ven y sígueme tomando tu cruz. Y la Biblia nos dice, pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. De ahí que el Señor le dice, qué difícil es que un reino entre al reino de los cielos. Es difícil, no imposible. Los discípulos, al escuchar esta palabra, dijeron, imposible. Y dijo, esto es imposible, Señor. Digo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchos ricos han dejado sus dineros, y no en la forma que generalmente uno piensa, ¿no? Empiezan a invertir en el reino de Dios parte de sus riquezas y empiezan a ganar y a depositar tesoros en el cielo. Entonces Pedro le hace una pregunta al Señor Jesucristo, y esta pregunta Pedro le dice al Señor Jesucristo. Entonces Pedro comenzó a decirle, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y yo te pregunto hoy en esta mañana, ¿qué has dejado para el Señor y le has seguido? ¿Qué te estorbó, que te estorba? No digo en lo futuro, que no le sigues. Es una pregunta, porque Pedro, y creo que era el corazón de todos los demás, porque si hablas o preguntamos de Mateo, Mateo estaba manejando dinero de los impuestos que Roma cobraba y él se quedaba con un porcentaje. Y el Señor Jesús llega a la mesa donde él estaba cobrando los impuestos y le dice, Mateo, ven, sígueme. El Señor es no muy delicado, como podría ser yo contigo y decirte, mira, ven a la congregación, es un buen rato, mira, nos la pasamos, y si te enfadas te puedes salir. No, él era seco, ¿sí? Es seco, con los que tiene que ser seco. Ven y sígueme. Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hablando de la recompensa, el Señor le contesta a Jesús, le contesta, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, por causa de él. Lo que usted y yo hayamos dejado y tengamos que dejar por causa de él. No porque me va a ir mejor si yo invierto aquí. Bueno, si el Señor te dice que bueno, bienaventurado serás.
Pero si no lo estás considerando, Señor, te digo, quiero invertir aquí, está bien. Puedo tomar este trabajo, está bien. Puedo desarrollar esta tarea, está bien. Si es, no, te va a estorbar. Mira, el domingo, pues vas a dejar de congregarte. Ya no vas a ver los demás hermanos. Y ese trabajo pues te ofrecen buen salario. Entonces, pues uno tiene que tomar la determinación, que es lo que uno quiere hacer. Ahora, el Señor no nos va a decir pues de secas, pues no, ¿verdad? Él va a dejártelo en tu corazón, la decisión. Y si no es la decisión, no lo consideraste a Dios, pues tu corazón no va a tener paz para con Él. Te vas a sentir atribulado. Quizás no te vaya bien, quizás. Porque a veces les va bien. Sí, Dios sabe cuál es el plan para cada uno de nosotros. Ahora yo digo, ¿yo qué dejé? Nosotros, mi esposa, nuestros hijos. Y dice aquí la Escritura que de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a este joven. El final, vida eterna. Y esas riquezas que hay allá, sin considerar a Dios, no es que lo hagamos menos, pero es inmenso, inmensísimo, si se puede mencionar esta palabra. Ellos, pues, iban a recibir eso. Ahora tú te preguntas, ¿tú has recibido a cambio de lo que dejaste eso y más? Déjame decirte, sí. Pero soy un vergonzoso. No desvergonzado, vergonzoso. No me gusta abusar, no me gusta tomar esas casas que me ofrecen. Ayer estuve en Colima por la mañana, luego fui al sanitario, luego me encontró mi hermano Nahum, me dice, ¿tienes a dónde ir a comer? Yo ya tenía un pensamiento dónde ir a comer y le digo, no, vente a casa a comer. Recalentado, ay, a mí me gusta lo recalentado, porque casi siempre en casa comemos recalentado. Y bueno, fui a su casa. Y luego ya comimos, y muy rica la comida, muy sabroso. Lupita nos sirvió todo ahí, nosotros nos despachamos con la cuchara grande. Y fue un excelente tiempo para estar ahí con mi hermano Nahum. Ahora fíjate bien, tú dices, tu hermano, sí, pero es una familia, es familia de Dios. Y sucede que entonces le digo, ¿a qué horas abren el instituto? Dice, porque quiero irme a estudiar allá y quiero tomar un tiempo de oración, porque me tocaba compartir a las 4:15. Y entonces me dijo, aquí está una recámara, mira, ahí está el ventilador y aquí está el sanitario, tómate ahí un tiempo, porque quiero dar una repasada a mis apuntes, a mis notas. Dijo, yo hago lo mismo, siempre estoy repasando las notas de lo que voy a compartir. Y a veces el Señor me cambia la enseñanza, como a mí en esa mañana. Entonces, yo tengo muchas casas de todos ustedes y muchos hermanos de ustedes, que son ustedes. Y en todo lugar hay casas donde me pueden recibir. Si yo les digo, oye, voy para tal lado, ¿me puedes ayudar en eso? Me dicen sí. Pero como soy muy vergonzoso, ¿me entiendes? Bueno, no me gusta, entre comillas, molestar, aunque yo sé que no es una molestia, pero bueno, así es mi forma y estilo de vida. Entonces, Felipe, Pedro y todos los que hayan dejado algo por causa de él y del evangelio, él tiene una bendición para cada uno de ellos. Para usted, lo que usted haya dejado, lo que usted en realidad, bueno, diga usted, pues yo no, eso es lo más insignificante. Y sobre todo el tiempo, ya hemos platicado de esto, ayer lo platiqué también allá en la enseñanza. En el libro de los Hechos,
nosotros podemos encontrar las características de Felipe y de los demás. Deberían de tener buen testimonio, es decir, cómo se comporta Felipe en casa. O preguntarle a la esposa, ¿cómo es tu esposo en casa? Porque en la congregación, en la calle, pues lo vemos o lo veo muy bien. Tú también podrías hacerte esta pregunta o preguntarle a tus hijos, yo preguntarle a tus hijos, tus papás cómo son, ¿verdad? ¿Cómo viven ahí en casa? Y yo sé que tú puedes preguntarle a mi esposa, ya tienes todo el permiso, y le preguntar cómo me comporto para con ella, ¿verdad? Y me vienes a preguntar también lo contrario, ¿no? Pues para nivelar la situación, cómo se comporta ella conmigo. Ahora yo te digo delante de ti, es una bendición. Es una bendición. Ah, dice, si no, así te vaya atrás. Ah, no, es una bendición, realmente. No, es la esposa que el Señor tenía para mí. Y la única, gracias a Dios. Entonces debería de tener un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, es decir, del poder de lo alto, porque los conflictos, los problemas y la forma de que Dios se manifiesta al resto es teniendo el poder del Espíritu Santo. Y esto todos los creyentes tenemos que anhelarlo. Y si alguien no lo posee, no tiene, usted no sabe ni siquiera de qué se trata o con qué se come, déjeme decirle, está en la Escritura, enamórese de Dios y se va a enamorar de su palabra. Cosas bellas va usted a encontrar. Bueno, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y luego sabio y entendido. Es decir, ¿dónde voy a aplicar la enseñanza, la palabra de Dios? Sabio y entendido. Te va a decir cierto momento, quédate callado, no hables. Y tú y yo estamos listos, tranquilo. Cierra. Sabio, hombre sabio. Dijo el Señor, astutos como las serpientes, mansos como ¿qué? Las palomas. No es al revés, es así más o menos. ¿Ves? Ahora, el propósito de que ellos estaban allí era porque se habían quedado muy confortables en casa, que pudiendo desarrollar tareas, evangelizar, alcanzar a otros, rescatar a los que faltan, de rescatar antes de que el Señor Jesús venga por su novia, aún están ahí pendientitos. Y es los que te tocan a ti o a mí. Yo voy a hacer lo que debo de hacer, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Que tiene que abandonar alguna tarea, yo sé que tiene, yo abandoné eso y más. Dios me ha bendecido, no con riquezas, pero con ustedes sobre todo, con la familia grande que tengo en todos los lugares. Sí, y sobre todo con la paz que el Señor me da. Y las tareas que tengo que desarrollar, es una bendición realmente. Ahora, Dios usó a un instrumento, trajo una persecución, que fue Saulo, llamado después Pablo. Entonces Dios tendrá un instrumento para movernos a aquellos que no nos movemos, que estamos simple y sencillamente sentados en la congregación, sentados en todo lugar menos de pie, haciendo la obra de Dios. Joana ha venido con un propósito. Déjeme decirle, cuando yo le propuse que viniera a ayudarnos con los niños, ella dijo estas palabras, dijo, no vuelvo más a Tecomán. Está bien, hija, lo que el Señor te guíe. Yo, Señor, ocupamos a Joana, ocupamos a alguien que nos ayude con los niños. La tarea para Juanito es mucha, para lo también, Señor, tratar con los niños. Preparar esto, preparar aquello, así, y luego limpiar aquí, limpiar allá, y luego ir a las clases para acá, y a tener sus células. Es un trabajalal. Pero Joana dice que ya no vuelve más a Tecomán. Ahí te lo dejo en tus manos. No le dije nada a mi nieta. No le dije a nadie más, que creo que a Guti y no sé a quién más. Ese es el corazón de Joana ahorita.
Y cierto día me llama y me dice: abuelito, dime, mija, ¿tienes todavía la vacante que me dijiste en días pasados? Sí, aquí está la vacante. ¿Puedo ir? Vente. Sí, vente. Aquí está tu vacante. Y aquí está ella. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios hace cambios en nuestros corazones. Si ella esperaba bendición allá por sus propios ojos, por lo que ella veía, Dios tiene una mejor bendición aquí. No hablo de riquezas, hablo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, nos va bien. Cualquiera que sea la situación que nos rodee, porque Dios está con nosotros. Yo por eso, cuando el Señor me dijo: honra delante de los demás a Angelina y a Consuelo. Sí, Señor, yo voy a esperar tu tiempo. Y vi que llegó, primero creo que llegó Consuelito, llegó con su bordoncito. Ahí dije: ya, gracias, Señor, ya tengo una aquí. Y se había dado que a veces estaba uno y estaba la otra. Y luego vi a Angelina y dije: gracias, Señor. Y luego digo: ¿qué voy a hacer, Señor? Porque ya lo he puesto en mí de los ramos de flores, porque pues dulces a nuestra edad, y más si están unos diabéticos, pues menos, ¿no? Chocolate, no, flores. Yo sé que a las mujeres les encanta las flores, los ramos de flores. Yo por eso a mi mujer no le doy, no le regalo flores. Sus hijos le regalan flores, preciosas flores. Yo se las doy ahí vivas, ahí tiene macetas. Bueno, y hoy se dio el día. Y busqué a Lot, dije: Lot, ¿sabes dónde se compran las flores? Porque seguido le trae a su mamá. Y bueno, no lo encontré a Lot. Paco estaba más cerquita de mí. Le dije: Paco, ¿estará ahí? Sí. Dijo: oh, vete pues y tráete 2 bonitos ramos para estas 2 lindas mujeres. Ay, qué privilegio. Por eso alguien me decía: fulanito también. No, pero Dios me puso esto en mi corazón. Estas 2 mujercitas, yo sé que todos ustedes necesitan que les demos pues el lugar que ustedes deben de tener. Pero pues el día que el Señor me lo ponga en mi corazón, tenlo por seguro que yo voy a. Si no, el Señor me va a estar jalando la sed. Y procuro ser obediente. Y Felipe fue obediente, muy obediente. El propósito era sacarlos de la desobediencia y de la comodidad a los que estaban tranquilos en su casa. Así estaban muchos de los discípulos, porque tú checas en la Biblia, nos dice que los apóstoles no fueron esparcidos. Estaban haciendo sus tareas, estaban desarrollando sus trabajos. Había multitud de personas ahí cómodamente sentadas, comiendo, las viudas de los griegos y no sé qué más, ¿verdad? Pero había mucha gente perdiéndose, mucha gente yéndose al infierno, donde es el llorar y es el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, el gusano no se muere. Y eso es por toda la eternidad. No hay esperanza alguna para alguien que no se arrepienta. Y el escritor dijo, cuando sintió esto en su corazón, que Dios habló y le dijo: Señor, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿A quién mandaré? Y uno que estaba muy cerquita del corazón de Dios, que escuchaba su voz, dijo: Señor, envíame a mí. ¿Qué nomás Isaías escuchó este clamor de Dios? ¿A quién enviaré? No sé, pero la escritura me dice que Isaías dijo: envíame a mí. Hoy en esta mañana no sé a Dios a quién está diciéndole ahí fuertemente en el oído: ¿a quién enviaré? Hay gente perdiéndose, ya voy muy pronto. Mira, por favor, checa las señales que el Señor dio con respecto de su venida. Serio.
Si nos metemos a checar, realmente cuesta trabajo. Decimos, Señor, qué misericordia tuya. Señales en los cielos, dijo. El día 21 va a haber un eclipse lunar. Una gran señal en el cielo. Y está en la Biblia escrito. Y cada vez que ha sucedido este tipo de señales, le llaman luna de sangre. Después de esto ocurren catástrofes difíciles, donde se logra ver esta luna de sangre, porque no se logra ver sobre toda la tierra. Usted sabe, el sol ahorita lo vemos, ya a las 8 ya no lo vemos, ya giramos. Faltan gente que escuche a quién enviaré, y tú y yo le digamos, Señor, envíame a mí. Vieras cuánta necesidad hay de que los niños conozcan de Jesús. Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Que tus niños conozcan a Jesús, que amen a Jesús. Esto fue lo primero que puso el Señor en nuestro corazón cuando nos llamó. Lo primero que mi esposa y yo hicimos es que ellos conocieran a Jesús, al Señor. Y le conocieron desde niños. Vieron milagros, maravillas, porque les habíamos hablado a Jesús. Le hablamos de Jesús a los niños de ahí, de este pueblo, llegando a Colima, cerca de Colima, ahí por las golondrinas, no sé, a muchos, pero ahí me recuerdo muy gráficamente que había un grupito ahí de niños, no sé si 6 o 7 niños, y les dije a los niños de la gracia, del amor, a su nivel, y les dije, miren, el Señor les ama, el Señor les oye, el Señor quiere ayudarles. Cuando se vean en cualquier situación difícil, y aunque no difícil, aclamen a Él, díganle, Señor, ayúdame. Mira la respuesta a los siguientes 8 días que estuvimos ahí, como íbamos generalmente cada 8 días a compartirle ahí las palabras del Señor. Primero lo hacíamos en la iglesia católica, nos echaron de ahí, nos fuimos a los alrededores de la iglesia católica porque había banquitas y nos echaron de ahí, nos cerraron la puerta de ahí, nos fuimos a una casa que, déjame platicarte. Llegué ese día, llegamos mi esposa, nuestros hijos y yo. Y sucede que ya estaba cerrada la entrada para donde están las bancas alrededor de la iglesia, del templecito, de la capilla. Y sucede que ya estaba cerrado, pues ya no nos pudimos meter. Entonces había un guamúchil como a 50 metros de ahí dando una buena sombra. Entonces saqué mi bocina, la puse arriba del carro, puse el amplificador, lo conecté al tomacorriente, conecté los cables de la bocina, conecté el micrófono y empecé a decirles, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, aquí estamos para enseñar la Biblia, vamos a hablar de la palabra de Dios, vénganse, Dios hace milagros, Dios hace maravillas, vénganse. ¿Entiendes? ¿Cómo se dio ahí inicio? Llega una señora, se baja una señora del autobús. Ahí había la parada frente a la capilla. Y nos pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Pues estamos invitando a la gente a que vengan, a que vamos a estudiar la Biblia y vamos a orar por ellos y vamos a ver milagros. Y bueno, dice, vénganse a mi casa. Y vamos a su casa. Y allí estuvimos hasta que tuvimos que venirnos para acá. Dejamos a alguien allí. No sé qué respuesta o qué responsabilidad tomó el que le dejamos ahí. Como en el Bajío de la Leona, que Lot sigue yendo ahí desde hace 15 o 20 años que le dejamos ahí. ¿Sabes qué? En uno de esos viajes que íbamos a esa casa, había un grupito ahí de niños y les hablé de esta gracia, de esta misericordia de Dios. Y ya te dije lo que les expliqué. Y eso hacía siempre. Cuando estaba trabajando en la compañía de teléfonos, habría ahí unas cajas que están en las calles y que tienen un montón de cablecitos. Se acercaban los niños por la curiosidad, los cablecitos, cantidad de cablecitos ahí. Y aquí, ¿qué hay, Señor? Y les hablaba de la gracia de Dios. Bueno, esos niños
a los 8 días que regresamos, vinieron corriendo contentos como los discípulos cuando dijeron: Señor Jesús, los demonios se sujetan en tu nombre. Venían gozosos, ellos venían gozosos. Y nos dijo: oiga, Señor, ¿qué pasó? A ver, tranquilo, mira, tranquilo, a ver, uno platíqueme. Y platica un niño que llegó corriendo. Fíjese, Señor, que fuimos a los Guamuches, allá aquella lomita. Y sucede que me caí del Guamuche y caí de espaldas y no me podía mover. Y luego empecé a llorar y dije: mi papá me van a pegar. Y me acordé de lo que usted nos había dicho. Y le dije: Señor Jesús, ayúdame. Sentí un calorcito por toda la columna vertebral. Y luego me pude enderezar. Y aquí estoy. Oye, ahí están los niños. El Señor ama a los niños. ¿Cómo se llama ese lugar, Uti? Los Asmoles. Ahí José y María Luisa nos dieron cabida, junto con un grupo de hijos preciosos que tenían aquel tiempo. Maravilloso. Tenemos reuniones de niños. Y algunos de ustedes no se escuchan la voz de Dios que te dice: ¿a quién enviaré? Pégatele a uno de ellos. Él te va a decir cuando tú caminas, cuando estás en tu casa, no te va a hablar. Cuando vienes aquí te habla con mucha claridad: camina ya no estés sentado, ya voy de regreso. Te habla. ¿Y sabes qué? En esos lugares te das cuenta, dices: ¿cómo se necesita? Se han dejado reuniones por carecer de mano de obra. Juanito me dijo en días pasados con mucha tristeza, me dijo: tío, ya no voy a atender la reunión de la colonia Hidalgo. ¿Y eso por qué? Ya no tengo convivencia con mi esposa ni con mis hijos. Toda la semana ocupado. Sí, tienes razón, pero no la vamos a dejar. Vamos a poner a alguien. Alguien va a levantar a Dios para que esté ahí. Le costó la vida a Jesús. Juanito tiene razón. Sí, claro que primero la familia. Pero a veces atendemos más a la familia que el mensaje de Dios. Y anunciar y predicar las buenas nuevas. Expulsarán demonios. Echarán fuera demonios. No sé por cuántos niños he orado endemoniados y el Señor los ha sanado. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanan. Dales un consejo como ese que yo les di en el momento de tribulación. Los niños van a clamar a Dios, aclaman a Jesús. Pero si tú y yo seguimos en casa sin escuchar, pues puede traer a otros Saulos. O puede estrechar tu economía, tu negocio, tu trabajo. A lo mejor vas a ser despedido. Yo no sé qué instrumento va a usar Dios para... ¿Sabes por qué? Porque te ama. No te quiero asustar. Solamente te digo que Dios te ama. Como amó a este joven rico. Aunque se fue sin responder al llamado de Jesús, Él le siguió amando. Esperando hasta el final, hasta que el Señor dijo: este hombre o este joven, ya viejito, chochito, ya no va a alcanzar, ya brincó la raya. Un espíritu de mentira va a venir sobre él, sobre este joven rico. Y espíritus de mentira han venido muchos por desertores. Sí. Así lo dice la Biblia. Tú vete el libro de Tesalonicenses. Sacarlos de su desobediencia y de la comodidad
y para que ellos experimentaran el gran poder, el gran potencial del Espíritu Santo sobre sus vidas. Tú no vas a ver milagros quizás ni en tu propia vida ni en la vida de los demás hasta que estemos haciendo la voluntad de Dios. Sal a anunciar a Jesús, vas a ver milagros, vas a ver maravillas. Sal, háblales de la gracia, de la misericordia. Quizás en ese momento no haya que digas, ay, ya, un paralítico, olvídate, tú pon las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. No es mi responsabilidad. De que sanen es del Señor, y Él sabrá a quién sanará y a quién no. Él sabe. Yo no puedo imponerle y decirle, Señor, este sí, este no. Yo hago lo que tú me dices. Yo pongo las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú sabes quiénes son ellos, ¿verdad? Porque podemos entenderlo claramente en el Espíritu. No podemos ver el poder del Espíritu tranquilos en casa, viendo televisión o haciendo algunas otras cosas que sean buenas, pero que no sean las principales. Este joven había guardado todos los mandamientos. ¿Cuáles? Los primeros que van relacionados con los demás. Es decir, ama a tu prójimo. Pero primero es ama a Dios en primer lugar y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Él amaba a todos los demás. No mataba, no robaba, no falsificaba, no hablaba mal de nadie. Muy buena persona. Hay muy buenas personas, pero lejos de Dios. Sin probar la salvación, rumbo a la condenación, sin ver los milagros y las maravillas que Dios quiere hacer. Y el propósito principal de levantarnos es rescatar a los secuestrados por el diablo y sus demonios. ¿Cuánta gente hay atormentada por demonios? Tú los puedes ver, tú los puedes escuchar a través de la televisión. Curanderos ofreciendo sus servicios para librarlos de ataques satánicos, demoníacos. Y les dan una sobadita por aquí, pero le sacan sus centavitos por acá. Sí, te hablan muy bonito. ¿Qué día nació usted? Ajá. ¿Y qué le dijo? Ah, sí. Oh, hermano, hermana. Sí, bonito, bonito, bonito. Dios quiere que tú seas un instrumento para rescatar a los perdidos. Sobre todo a los tuyos. A los niños, a los que Dios te ponga por delante, y vas a ver el poder de Dios. Mientras tanto, va a ser difícil. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias por tu amor que no cambia. Señor, santo y perfecto. Hemos tenido el privilegio hoy en esta mañana de adorarte, de tomarte un tiempo un poco diferente a los demás tiempos, porque hoy pudimos, creo que, adorarte con mayor pasión. Y eso queremos hacer siempre, Señor, y obedecer tus mandamientos. Señor, gracias. Nos ponemos de pie. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza con este aplauso, Señor. Recíbelo, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias.